Saludos, saludos cordiales. Qué bueno seguir viéndonos por estos medios. Gracias al Señor que con muchas personas nos estamos viendo de forma presencial en el templo. Pero qué rico que podamos compartir por estos medios que seguirán siendo vigentes, y por eso muchos saludos a todas las familias y a todas las personas que se conectan y que pues ven nuestra reunión por este medio. Bienvenidos y dispuestos a alabar al Señor, dispuestos a aprender de las cosas de Dios. Y qué bueno, ya estamos finalizando este año, estamos en diciembre. Y mire cómo ha pasado el tiempo, pero hasta aquí Dios nos ha guardado. Por eso debe haber mucha gratitud en nuestro corazón hacia Dios. Oremos. Señor, muchas gracias. Qué bueno que con el transcurrir del tiempo podemos crecer en las cosas tuyas. Qué bueno que al transcurrir el tiempo podemos ver tu mano de bendición, de ayuda, de consuelo, de sanidad, de fortaleza en cada una de las áreas de nuestra vida. Pero también qué bueno, Señor, que tú nos permites crecer en las cosas tuyas. Señor, porque lo importante no es tanto pues lo que primero debe ser es lo tuyo y no tanto lo que hacemos, porque si estamos bien contigo, lo que hacemos es un reflejo de tu fuerza, de tu amor, de tu gracia, y por lo tanto siempre nos va bien. Por eso muchas gracias. Con tu bendición estamos en esta mañana dispuestos a elevar nuestro corazón para cantar, para adorar, pero también dispuestos para aprender, que podamos tener un corazón de aprendiz, un corazón que podamos ser enseñados por tu Espíritu Santo, para que, Señor, todo lo que pensamos, todo lo que digamos, todo lo que hagamos sea dirigido por el Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Qué bueno, y como siempre, dispuestos a alabar al Señor, dispuestos a elevar nuestro corazón. De lo que hay en el corazón, de eso habla la boca. Y eso es muy importante, que no lo hagamos de labios solamente, sino que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Adoremos al Señor, y ahí está el pastor Gabriel para ayudarnos en esa dirección de la alabanza, y todos lo vamos a hacer para la gloria de nuestro Dios. Dígale a Jesús: gracias, Señor, por guiarnos, gracias por fortalecernos, gracias por sostenernos, gracias por sustentarnos, Dios, con tu poderosa mano. Dígale a Jesús: gracias. Gracias, Señor, porque eres mi fortaleza, eres mi Rey, eres mi Dios, eres el eterno Jesús. Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¡Aleluya! La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabo. Vamos, dilo. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Otra vez. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Gracias. No hay nadie como tú, Jesús. La única razón de mi adoración
eres tú mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya. Dígalo con nosotros así. ¡Hey! Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como una vez más, tú. una vez más. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya. Dilo Jesús, gracias. Amén, Jesús. Amén, Jesús, gracias. No hay nadie como tú, Señor. Nadie como tú, Espíritu Santo de Dios, por lo bello, lo precioso y lo hermoso que eres en nuestras vidas y corazones. Le damos toda la gloria al eterno Dios, le damos toda la alabanza a nuestro Dios. Le bendecimos en este día a cada uno de ustedes y deseamos que la gloria del Señor siempre esté en sus hogares, en sus casas y en sus familias. Bendiciones. Gracias al Señor que podemos tener estos tiempos de alabanza a nuestro Dios. Y qué bueno que podemos estar confiados, porque sabemos que si estamos en las manos de Dios, Dios tiene el control de todo, y cuando Él controla todo, si nosotros se lo permitimos, seguro que las cosas salen bien y vamos adelante. Vamos a continuar con nuestra serie sobre el Espíritu Santo, y estuvimos hablando sobre los dones del Espíritu Santo, una primera parte, y hoy vamos a ir a esta segunda parte sobre los dones del Espíritu Santo expresados en 1 Corintios capítulo 12, los primeros versículos o los primeros 11 versículos. Dijimos que esta lista pues no es exhaustiva, no son solamente 9 manifestaciones o 9 dones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, es eterno, es inmenso, es infalible, así que no podemos limitar al Espíritu Santo a 9 áreas, no, muchísimas, pero muchísimas más cosas, pero nos dejó explícitamente 9 escritas aquí en la palabra del Señor.
Por eso dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Y hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace uno mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Qué pasaje tan especial, donde nos habla de estos 9 dones. Y pues ya sabemos que el Espíritu Santo se manifiesta de una forma especial, de una forma variada, y esas manifestaciones o esos dones que son mencionados acá son para provecho y para la edificación de todos nosotros como hijos de Dios y como iglesia. Por eso el versículo 7 dice, pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Qué bueno. Gracias al Señor por eso. En nuestra predicación anterior dijimos que estos 9 dones del Espíritu Santo los podíamos clasificar en 3 áreas. La primera área, dones de poder. Y dijimos que ahí estaba fe, sanidades y milagros. La segunda área, los dones de revelación, discernimiento de espíritus, sabiduría y conocimiento. Y hoy vamos a hablar de los dones de hablar. Y estos dones son la profecía, el hablar en lenguas y el interpretar las lenguas. Algo que Dios quiere que utilicemos es nuestra lengua, nuestras cuerdas vocales, nuestra voz. Y qué importante que el Espíritu Santo toma nuestra mente, nuestro corazón. Pero por supuesto que también va a tomar todas las áreas de nuestro ser, incluyendo la lengua. Gracias al Señor. Es un instrumento que es un órgano de nuestro cuerpo, pero que Dios lo utiliza de una forma especial cuando disponemos hasta nuestra lengua para que Él la use. Así que, pues, estos dones se refieren a eso, que los utilizamos con nuestra forma de hablar y que Dios se manifiesta y que el Espíritu Santo se manifiesta de una forma especial. En primer lugar, la profecía. La profecía es cuando el Espíritu Santo de Dios permite revelar, permite proclamar un mensaje de parte de Dios. Y también pudiéramos decir que permite predecir propósitos de la voluntad de Dios para nuestras vidas y para la iglesia. Y por eso debemos tener en cuenta que la profecía es esa palabra que sale de nuestra boca, y cuando nosotros fundamentamos esa palabra en la Biblia, entonces sale ese mensaje y esa palabra para ser de bendición a muchas personas. Y hay momentos en que la palabra es una palabra de
predecir, nos anuncia algo que va a venir y será siempre para provecho, será siempre para animarnos, ya que dice en 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. 3 aspectos fundamentales: edificar, exhortar, y exhortar en otras partes y en otras versiones es animar. Entonces es edificar, animar y consolar. Así que pues la palabra de profecía debe ser probada con la misma Biblia, con la misma palabra de Dios, y tenemos que mirar que si no está de acuerdo a lo que establece la palabra del Señor, entonces no es una profecía de parte de Dios. Así nos digan cosas bonitas, elegantes, pero si no están de acuerdo con la palabra del Señor o salen de la palabra del Señor, contradicen la palabra del Señor, no es una palabra de profecía y de parte de nuestro Dios. Así que debemos tener ese cuidado. Y por eso la profecía se debe juzgar, la profecía se debe examinar. Y por eso cuando alguien esté hablando y dando un mensaje de parte de Dios, deben haber otros profetas dentro de la iglesia. Deben haber otras personas que dicen lo que está diciendo está de acuerdo a la palabra del Señor. De acuerdo, y no hay dificultad porque todo está coordinado. Y ahí es donde tenemos que juzgar la profecía. Como nos dice en 1 Corintios 14:29, de la misma manera que hablen 2 y hasta 3 profetas y que los demás juzguen lo dicho. Hay que juzgar, hay que examinar. No todo lo que nos digan, porque a veces por eso hemos tenido algunas dificultades que se utilizan los dones del Espíritu Santo para anunciar cosas o para pedir cosas, y a veces traen confusión y a veces se salen de lo que es la palabra del Señor. Si podemos decir, no, es que lo que Dios quiere es que venda su casa y traiga todo ese dinero como una ofrenda al templo. Inmediatamente ya sabemos que no está de acuerdo a la palabra del Señor, porque lo que damos para la obra de Dios es de forma voluntaria, no es impuesta. Y fuera de eso, pues tener cuidado, porque podemos equivocarnos en cuanto al propósito de lo que Dios nos ha dado para nuestra familia, para nuestros emprendimientos, para todo lo que Dios establece en nuestra vida. Y ya dar es de corazón y forma voluntaria para la obra del Señor, y no para comprar una dádiva de parte de Dios o para que Él nos sane o para que Él nos dé algo. No, lo damos por gratitud, damos porque Él ya nos dio, y damos de corazón y con mucha gratitud para que la obra de Dios se siga extendiendo. Y hablando de la profecía, ¿cuánto necesitamos en estos tiempos palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras de edificación? Porque estamos pasando por etapas complicadas, por etapas difíciles, en donde tenemos que tomar algunas decisiones. Y qué bueno que nos den palabras de ánimo, palabras que edifican. Y por supuesto que también palabras de consuelo, porque hay situaciones que traen dolor, sufrimiento, que han traído ciertas dificultades y ciertas crisis. Pero cuando nosotros recibimos una palabra profética de parte del Señor, dice que es para edificarnos,
que es para animarnos y que es para consolarnos. Necesitamos esas palabras para tomar fuerzas, para tener fundamentos, para seguir adelante con nuestro emprendimiento, para seguir adelante con nuestras labores, para fijarnos metas, para fijarnos proyectos que bendigan nuestras vidas, nuestras familias y por supuesto que le den la gloria al Señor. Para eso necesitamos una palabra profética de ánimo, de impulso, de consuelo, de fortaleza para nuestras vidas. Y en segundo lugar, el otro don es el hablar en lenguas. Y el Espíritu Santo nos permite y nos da la habilidad de hablar en otra lengua que jamás hemos aprendido. Bien puede tratarse de un idioma humano. Hay muchos testimonios de personas que sin haber estudiado un idioma, pero en una emergencia, en una crisis, Dios les permite frases especiales en otro idioma y los saca adelante en bendición o en una situación complicada que estén o para dar un mensaje a alguien que lo necesita. Pero también hay lengua del Espíritu, hay lengua angelical. El Espíritu Santo toma nuestra lengua y es una lengua que nosotros no entendemos, que los que nos escuchan no la entienden, pero que como es una lengua del Espíritu, el único que la entiende es el mismo Dios Padre. El Espíritu Santo está ahí hablando y nos ayudan en muchas áreas de nuestra vida el hablar en lenguas. Cuando estamos orando al Señor y se nos acaban las palabras, cuando estamos orando al Señor y como que necesitamos concentrarnos más, entonces como que al acabarse nuestras palabras, en este caso el español para nosotros, entonces empezamos a recibir algunas sílabas, algunas palabras que no entendemos, pero en fe tenemos que empezar a pronunciarlas y a medida que nosotros las pronunciemos, entonces el Espíritu Santo va tomando nuestra lengua. Y qué rico que nos da la oportunidad de aprender a hablar en lenguas. Es así como un niñito cuando está aprendiendo a hablar. Quizá al comienzo diga solamente pa, ma, te pero poquito a poquito él ya le va agregando otra sílaba, va agregando otra palabrita y al final puede formar frases y al final pues ya sabe hablar. Quizás nosotros tenemos que con un corazón abierto, dispuesto, una mente entregada a nuestro Dios, permitir que el Espíritu Santo nos enseñe a hablar en lenguas y esas lenguas van a ser de bendición. ¿Por qué? Porque nos ayudan en nuestra vida de oración, por ejemplo. Podemos orar palabras con el entendimiento. En este caso, pues las entendemos y los demás las entienden. Cuando oramos en español, pues estamos hablando con el entendimiento. Pero hay palabras desconocidas. Son en lenguas que da el Espíritu Santo. Por eso allá en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 13 dice: por esta razón, el que habla en lenguas pida en oración el don de interpretar lo que diga. Cuando hablamos en lenguas de forma personal, pues es para nuestra edificación. Pero cuando hablamos en lengua dentro de la iglesia, tenemos que pedir al Señor poder interpretarla. Ya vamos a hablar un poquito más, porque el don va muy unido con el don de lenguas, con el de interpretación de lenguas. Dice, versículo 14, de Primera de Corintios 14, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Mire cómo la lengua nos amplía el panorama. Podemos orar con el entendimiento, pero también podemos orar en el espíritu, en lenguas.
Y qué forma tan linda que el Señor usa para que nosotros podamos expresarnos. Perdón. También nos ayuda muchísimo en cantar con el Espíritu. Dice cantar con el Espíritu, pero también cantar con el entendimiento. Qué rico que un día de estos, todos cantando con el entendimiento como siempre lo hemos hecho, en español, en palabras que conocemos. Pero qué rico que en este tiempo, en estos días, estemos adorando al Señor y de un momento a otro lo podamos hacer en lenguas, cantando en el Espíritu. Y eso va a ser algo que trae una bendición especial a nuestras vidas. Podemos hablar en lenguas todas las veces que querramos y siempre serán dirigidas a Dios. Así sea que las lenguas sean en secreto o así sea que las lenguas sean en una reunión general, pero siempre serán dirigidas a Dios. En 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica la iglesia. Mire cómo se une todo. Ahí hablamos en lenguas y cuando lo interpretamos puede ser una profecía, que ya hablamos que cuánto necesitamos la profecía, pero también para adorar, pero también para orar. Y cuando lo hacemos solitos por allá en nuestra recámara, podemos hablar en lenguas. Y entonces dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Podemos entrar en una etapa muy linda de orar al Señor y vamos a salir siempre edificados. Y el versículo 14 de 1 Corintios 14, ya lo habíamos leído, dice, pues, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. Sí, hablar en lenguas edificamos nosotros, pero ni nos entienden ni nosotros mismos entendemos. Pero lo seguro es que estamos conectaditos con Dios. Eso es como cuando una parejita de enamorados no se dicen nada, pero solo con un gesto, solo con una mirada, solamente con un toquecito, solamente con algo especial, sin que se digan palabras, se están diciendo muchas cosas. Bueno, ya me coloqué romántico, pero qué rico es ser románticos con nuestro Dios y poder tener esos momentos tan especiales de comunicación y de intimidad con nuestro Señor. Y el tercer don que mencionamos en esta mañana es el de interpretar lenguas. Precisamente cuando empezamos a hablar en lengua y es en público, entonces tiene que haber interpretación. Y es cuando el Espíritu Santo permite que lo que se hable en lenguas, luego se hable en el entendimiento, se hable en nuestro caso en español, para que todos conozcan el mensaje que Dios nos quiere dar. Puede ser una profecía, una palabra de ánimo, una palabra de edificación, una palabra de consuelo. Puede ser algo que nos va a decir que nos va a suceder, pero siempre será con amor, porque ninguna manifestación del Espíritu Santo va a traer miedo ni temor, sino siempre será para edificar y bendecir nuestras vidas. Ahí en 1 Corintios 14:3 dice que el que habla en lenguas pida poder interpretarla. Eso es muy importante. Y pues debemos hacerlo con un orden especial. 1 Corintios 14:39 dice, así que hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. De una manera apropiada y con orden. Qué bueno, ahí nos está dando el protocolo de profetizar, el protocolo de hablar en lenguas. Cuando es profecía dice que hablen 2 o 3 profetas, pero que tienen que haber más profetas para que juzguen, para que examinen. Y cuando hay lenguas, pues dice que se hablen lenguas, pero que haya interpretación. Es muy, pero muy importante hacerlo con orden, porque a veces nos dejamos llevar por una emoción y entonces
pastor o el predicador está dando su mensaje y alguien empieza a elevar su voz y puede interrumpir. Y no, definitivamente lo que Dios establece es que todo debe hacerse con orden y de manera apropiada. Finalicemos diciendo algunas cosas sobre los dones. Dios quiere darnos esos dones para que podamos crecer en el Señor, para que podamos cada día ser mejores hijos de Dios. Y estos dones debemos dejarlos que fluyan dentro de la iglesia y dejarlos que personas que abren su corazón al Señor puedan ser usados precisamente por el Espíritu Santo para hablarle a las demás personas. Y debemos dejarlos que fluyan, que como dice acá, son para edificación nuestra. Debemos tener mucho cuidado y por eso se deben juzgar y por eso debemos estar atentos que no vayan en contra de nada de lo que dice la palabra del Señor, porque los dones aún se pueden falsificar. Mire lo que decía el Señor Jesucristo en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de maldad. Así que tenemos que definitivamente pedir que Dios establezca esos dones en la iglesia, y nosotros somos, como miembros de la iglesia, somos los que vamos a ser usados por el Espíritu Santo. Nuestra lengua debe estar dispuesta para que el Espíritu Santo la use. Y entonces podemos todos disfrutar de estas grandes cosas que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y no vamos a compararnos ni que el que tenga un don va a ser superior, o que el que no manifieste tanto los dones va a ser inferior. No. Pero es un cuerpo que está bien organizado y cada uno tiene su lugar, y que Dios lo va a utilizar conforme su disposición. Y por eso es sin competencia, sin estar diciendo quién es más espiritual o menos espiritual. Allá en 2 de Corintios 10:12 dice, nosotros no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con quienes se alaban a sí mismos, cuando ellos se miden con sus propias medidas y se comparan unos con otros. No demuestran buen juicio. No nos vamos a comparar en cuanto a dones, pero le vamos a decir al Espíritu Santo que nos use, y seguro que entonces vamos a mirar muchas cosas extraordinarias. Ya dijimos, fe, sanidades, milagros. Vamos a verlos, y el Señor ha obrado, pero lo seguirá haciendo. Y habrá discernimiento de espíritus, y habrá conocimiento, y habrá sabiduría, pero también habrá profecía, habrá lenguas, habrá interpretación de lenguas, y la iglesia seguirá creciendo. Y en estos tiempos la iglesia tiene que ser ese sitio, ese lugar, más bien ese ente que trae bendición a todo el resto de comunidad y a todo el resto de personas, porque no somos solamente una organización, por una organización más, sino somos el cuerpo de Cristo haciéndose presente en la tierra, en la sociedad, en la comunidad, en el sitio donde estamos. Así que oremos al Señor y pidamos grandes cosas de parte de nuestro Dios. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites hablar de estas cosas que son tan importantes y que a veces no las permitimos, o mejor, no abrimos nuestro corazón para que se manifiesten.
pero Señor, están ahí presentes para que se usen en todos los tiempos, que la iglesia del Señor de una manera especial pueda permitir que el Espíritu Santo fluya, que el Espíritu Santo tome control de nuestra lengua, todo para que podamos edificar, animar y consolar a muchos que lo necesitan en este tiempo y que nosotros mismos lo necesitamos. También necesitamos fe, sanidades, milagros. Y Señor, tú puedes seguir haciendo grandes cosas en estos tiempos que nos traen tanta inseguridad, que nos traen tantas dudas, que nos traen tantas dificultades, a veces por esto de la pandemia, por los ajustes que tenemos que hacer, por las cosas que se perdieron, pero que ahora estamos enfrentados a ser creativos y a salir adelante con nuevas cosas, nuevas opciones. Gracias, Señor, porque con el Espíritu Santo podemos ver más oportunidades, porque nos vas a dar discernimiento para poder distinguir esas oportunidades que realmente van a beneficiar nuestras vidas en nuestra área empresarial, laboral, académica, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, por supuesto en todas las áreas de nuestra vida personal, a nivel emocional, a nivel sentimental. Señor, en todas estas áreas tú vas a permitir que tu gloria se manifieste en cada una de nuestras vidas. Por eso, gracias, Señor. Gracias por los milagros. Gracias por las sanidades. Gracias por la fe. Gracias porque podemos hablar y permitir que el Espíritu Santo tome nuestra lengua para recibir de la bendición que también podemos transferir a otras personas y poder decirle que Dios también tiene grandes cosas para su vida y darle una palabra de ánimo, de consuelo, de edificación. Gracias, pero muchas gracias, Señor. Estamos cada día creciendo en el Señor y por eso muchas, pero muchas gracias. Amén, amén y amén. ¡Qué rico! Saludos cordiales. Sigan conectaditos ahí. Lunes, miércoles y viernes con nuestro devocional. Jueves en la noche nuestro tiempo a las 7 de la noche, tiempo de alabanza y de palabra de Dios. Y los domingos a las 10 de la mañana aquí por YouTube con un mensaje que fortalece nuestras vidas. Pero de una forma encarecida. Qué rico podernos ver en el templo. Y allí pues poder gozarnos. Quizá todavía no nos podemos súper abrazar, pero seguro que es algo muy bueno, agradable podernos ver y podernos saludar personalmente. Que tengan una excelente semana. Bendiciones, bendiciones.